la cita que tenemos con todos los segovianos. Y bueno, pues ¿qué les puedo contar del programa de hoy? Pues muchas cosas tenemos para hablar con ustedes. Por ejemplo, vamos a hablar de oftalmología, no será lo único de nuestro programa. También nos acercaremos, como miércoles que es, al mundo de los animales, de manos de José San Millán y de la protectora de animales. Conoceremos a un autor de libros, unos libros en los que se cuentan muchas historias y muchas tradiciones y leyendas de Segovia. Les decía que íbamos a hablar de oftalmología, quizás sea un tema que a muchos de ustedes les preocupe, sobre todo llegado a una determinada edad. Hablar de cataratas casi es algo en lo que se encuentra la gente por la calle y constantemente va charlando de ello. Y es que la verdad los avances en la medicina día a día hacen que las cosas sean mucho más fáciles, y avances tenemos, y en Segovia también. Por lo menos los doctores que trabajan en Segovia ofrecen calidad a esas personas que se tienen que poner en sus manos. Está con nosotros un oftalmólogo del Hospital General, el doctor Francisco José Gutiérrez Carmona. Buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenido. Y hablamos de oftalmología y de avances en lo que es un campo como este. Cada vez se va avanzando más en la medicina y en la investigación. Pues sí, la verdad es que desde hace muchísimos años la medicina, cada hora, cada segundo que pasa durante el día, está constantemente avanzando. Siempre se está descubriendo alguna cosa en el lugar más recóndito de este planeta, ¿no? Tiene que estar investigando constantemente. Constantemente. En nuestro campo, bueno, cada año que pasa vemos nuevos láseres, nuevas técnicas, y entonces tienes que estar siempre intentando estar al día en todo para no quedarte atrás. En la cirugía, en lo que se refiere a la cirugía de ojos, las cataratas es una de las operaciones que más se suele realizar. Pues sí, concretamente en Segovia tenemos pues un número bastante elevado de cataratas, puesto que si lo traducimos lo trasladamos a toda la población española, realmente la cantidad de personas mayores pues es bastante elevada, y esta es una de las patologías más frecuentes en esta edad. Si tuviéramos que explicar lo que son las cataratas para que la gente lo entienda así con palabras sencillas, ¿qué les podríamos decir? Bueno, pues las cataratas son la opacificación del cristalino, que es la lente, entre otras de las lentes que tenemos en el ojo, que interviene en el proceso de la visión, en enfocar la imagen en la retina. Y bueno, pues normalmente las cataratas que vemos más frecuentes son en las personas mayores, aunque hay otro tipo de cataratas en las cuales también aparece esta patología, como en la diabetes, algunas debidas a traumatismos, cataratas congénitas, niños que nacen ya con cataratas desde que son muy pequeños, ¿no? Y bueno, y eso lo que produce es una pérdida de visión que, bueno, pues sobre todo si es una catarata en la edad infantil, pues si es congénita conviene operarla lo antes posible, porque si no eso desencadena un ojo vago, como vulgarmente se conoce, una ambliopía, y entonces, bueno, pues es necesario actuar lo antes posible, ¿no? En los adultos, bueno, el problema no produce una ambliopía, pero sí produce una deprivación de la visión, que también justifica el que el paciente pues vaya a la consulta a pedirnos la cirugía. Piden la cirugía, y una vez que se va a realizar por fin, normalmente ¿qué técnica es la que se venía aplicando? ¿Qué técnica es la que se solía utilizar? Bueno, no, o se suele utilizar, que es la que más se utiliza. Antiguamente realizábamos una extracción total del cristalino, para lo cual era necesario realizar una incisión de casi 160 grados en la córnea, y progresivamente, con el avance de las nuevas tecnologías y el transcurso de estos años, una lucha del oftalmólogo contra el astigmatismo provocado por esa incisión grande, pues ha sido el cada vez ir disminuyendo el tamaño de la incisión, con la idea de producir un astigmatismo después de la cirugía menor que el que normalmente obteníamos con la técnica antigua. Entonces, actualmente la cirugía la realizamos con incisiones muy pequeñas, aproximadamente de 3,5 milímetros, entre 3,2, 3,5 milímetros, y la técnica habitual en la que generalmente todo el mundo está inmerso, pues es la facoemulsificación. La facoemulsificación es la fragmentación, para que ustedes lo entiendan,
el romper el cristalino en múltiples trozos mediante ultrasonidos. Es un aparato que bueno, pues en la punta lleva una sonda de ultrasonidos y luego lleva aspiración e infusión. Y esa es la técnica, dijéramos, que utilizamos en el Hospital General de Segovia, pero aparte, pues hay otras técnicas que se realizan también con incisión pequeña y que tienen las mismas ventajas que la facoemulsificación. Lo que pasa es que, bueno, pues estas técnicas necesitamos un instrumental adecuado para poder realizarlas. Técnica que ha investigado usted y que pone en marcha. Cuénteme, ¿cómo es esa técnica que ha investigado? Bueno, pues mire, esta técnica se denomina facofragmentación manual. Yo la he denominado multifacofragmentación manual porque las técnicas de fragmentación manual se vienen haciendo desde hace mucho tiempo, bueno, desde el año 86, que fue un americano, el doctor Kansas, el que empezó a hacer estas técnicas, y luego después le han seguido otro grupo de oftalmólogos, también americanos y de otros países, que, bueno, pues con un instrumental adecuado diseñado por ellos, han inventado otras técnicas de fragmentación que pueden realizarlas con ese material. El problema que había con estas técnicas de fragmentación es que cuando uno reducía el tamaño de la incisión, pues tenía dificultad para extraer los restos de catarata, porque con esto rompemos la catarata dentro del ojo y extraemos los trozos. Entonces yo hace 2 años hacía concretamente la técnica de Kansas en el hospital y tenía limitación en la extracción de los fragmentos con una incisión de 5 milímetros, 4,5, entre 4,5 y 5 milímetros, que era la incisión que yo realizaba. Y entonces, bueno, pues evidentemente eso inducía un astigmatismo mayor, porque la incisión también era un poquito mayor que la que se suele hacer con la facoemulsificación, exactamente. Y entonces, bueno, pues empecé a pensar en un aparato que yo pudiera introducir por 3,5 milímetros, romper el cristalino y luego extraer los trozos. Y bueno, pues dando vueltas un poco a la cabeza, pues se me ocurrió este aparato que es como una especie de raqueta que tiene 3 travesaños y 4 secciones. Entonces, esta raqueta, con la ayuda de una espátula que coloco debajo del cristalino, todo esto se hace dentro del ojo. Pues rompo el cristalino en 4 trozos de 2 milímetros cada trozo. Y estos trocitos se extraen del ojo a través de esta incisión de 3,5. Entonces, el problema que tenía con la técnica de Kansas es que el núcleo del cristalino lo dividía en 2 trozos. Y ahora lo divide en más. Ya lo divido en muchos trozos. Por eso lo ha llamado multifacofragmentación. ¿No depende mucho de la habilidad del cirujano? Bueno, la habilidad yo pienso que influye. Partimos que todos los cirujanos tienen habilidad. Yo pienso que todos los oftalmólogos, al trabajar en un campo tan preciso y tan pequeño, bueno, pues tenemos fama de tener buenas manos, ¿no? Buen pulso. Luego ya la habilidad, bueno, pues depende de cada uno, ¿no? Hay unos que se le da mejor, otros que se le da peor, pero vamos, generalmente la opinión de los otros médicos de otras especialidades pues es buena en el sentido de que bueno, siempre piensan que el oftalmólogo, también el neurocirujano, ¿no? Pues tenemos buena habilidad. ¿Qué ventajas tiene su técnica con respecto a la otra técnica, que es la que se aplica tanto en el Hospital General mayormente como en el resto de los hospitales? Bueno, las ventajas de la fragmentación manual con respecto a la facoemulsificación, en esto coincidimos todos los oftalmólogos que hemos diseñado técnicas manuales, es que es más sencilla en el aprendizaje, porque bueno, pues aquí no dependes de un aparato en el que juegas con presiones, juegas con vacío y bueno, pues es un poquito más sencillo el habituarse a esta técnica, ¿no? El tomar dominio de la técnica. Luego también es una técnica que en países
subdesarrollados, donde no hay posibilidad de poder acceder a la facoemulsificación, pues ayuda a estos oftalmólogos que quieren iniciarse en cirugía de pequeña incisión, evidentemente con las ventajas de tener para el paciente una recuperación muchísimo más rápida de la visión, porque el astigmatismo que se induce también es menor, y el posoperatorio también es muchísimo mejor que con las técnicas que hacíamos antes, que extraíamos todo lo cristalino, porque en estas cirugías pues se da un punto y a veces no se dan ni puntos. Entonces el paciente, el posoperatorio, no tiene dolor y es muchísimo más confortable que en las técnicas antiguas. Y entonces, cogiendo el hilo de lo que decía antes de los países subdesarrollados, he estado leyendo hace 2 meses en una revista americana que hacían una entrevista a una serie de oftalmólogos que son primeras figuras en China. Y hay países en China donde todavía se sigue haciendo técnica antigua, no pueden poner lentes intraoculares porque los medios económicos no llegan. Son muy poquito, ¿no? Y entonces, bueno, pues claro, estamos hablando de España, que es un país que ahora está desarrollado, puesto que estamos a un nivel como Estados Unidos. Y estas técnicas en estos países, pues es difícil acceder a ellas. También en Sudamérica, países como Yugoslavia, Croacia, todos estos países que están saliendo ahora del problema económico tan grande, ¿no? Y si preguntamos las ventajas, ¿inconvenientes? Inconvenientes, yo pienso que no hay ninguno. Yo pienso que ninguno, porque yo siempre recomiendo, cuando se inicie uno en esta técnica, en esta o en otras de tipo manual, que la incisión que practiquen los cirujanos al principio sea mayor, para una vez que se domine la técnica poder ir disminuyendo el tamaño de la incisión. Y entonces también eso evita que el oftalmólogo se desanime y continúe haciendo la técnica, siga su avance, ¿no? Los oftalmólogos, lo que está claro es que tienen muchísimo trabajo, o por lo menos el doctor Gutiérrez, porque está hoy aquí, mañana seguro que se va a otro sitio, después a otro lugar, y hay que presentar la técnica en muchos sitios y lugares. Pues sí, este año me han invitado a presentarla en varios sitios, y concretamente estoy muy contento porque en Estados Unidos, que es un país donde a veces son reacios a admitir técnicas que no vengan de casa, como es de ellos, ¿no? Del propio americano, pues se está haciendo la técnica. Y concretamente un cirujano bastante conocido de la costa este de Estados Unidos, con el cual a veces tengo comunicación a través de correo electrónico, y está muy contento. Este hombre hacía la técnica de Kansas por 7 años y ha empezado a hacer mi técnica, y encargó el instrumental a la casa que me lo comercializa, y bueno, he recibido muy buenos augurios, ¿no? sobre la técnica. En el campo de la investigación, entonces, ¿le gusta? Me encanta. ¿Le gusta más el campo de la investigación quizá que estar... bueno, quien investiga tiene que practicarlo luego directamente? Al inicio de mi carrera como oftalmólogo estuve a punto de dedicarme a investigación y meterme en un laboratorio con microscopios y bueno, el doctor Gallego, que era el que dirigía el Instituto Castroviejo en Madrid, pues me comentó que también podía hacer investigación clínica, que era muy bonito, y que posiblemente a lo mejor tendría resultados más rápidos que con la investigación básica, ¿no? En la que, bueno, pues está uno ahí bajo el microscopio y todo va un poquito más lento, ¿no? El tiempo se nos acaba y quizá pues tendríamos que estar hablando muchísimo tiempo con el doctor Gutiérrez para que nos siguiera hablando de todos esos avances en la oftalmología. Y ya para terminar, me gustaría que me dijera, cada vez se va avanzando mucho más, ya lo hemos dicho claramente. ¿Llegará un momento en el que las operaciones sean tan sencillas que la persona que esté operándose no tenga nada más que estar muy poquito tiempo allí en un hospital inglés? Yo pienso que sí, que cada vez vamos más a la tecnología, avanzando en tecnología. Estamos todos los años viendo los oftalmólogos que vamos a congresos internacionales, nuevos láseres, nuevas técnicas, en algunos casos incluso algunas
algunos oftalmólogos han diseñado robot para ayudar en cirugía oftálmica, una cosa muy curiosa. Y luego también en otros campos, como concretamente en el estrabismo, pues también hemos avanzado. El año pasado inicié en el hospital un tratamiento nuevo con la inyección de toxina botulínica, que está dando muy buenos resultados y que tiene la ventaja de que el paciente no necesita una anestesia profunda, sino que lo hacemos con una sedación muy leve en niños muy pequeños, y en adultos lo hacemos con gotas solamente. Y no solamente en estrabismo, sino también en temas de parálisis oculares y todo esto, pues va muy bien. O sea que todo va avanzando. Desde luego que sí, que no se para, y en la salud menos todavía, que no se puede jugar con algo tan importante. Muchísimas gracias, doctor Gutiérrez, y que tenga mucha suerte con su técnica. Muchas gracias. Televisión Segovia. Mucho que ver.